Muy bien, estamos grabando en este momento. Muy buenas noches, muchachos, muchachas. Espero que estén con bien. Nuevamente, hoy martes tenemos clase de ciencias naturales. Poco a poco se van uniendo los estudiantes. Vamos a darle compartir pantalla de una vez como para que nos vayamos familiarizando. Y por favor, como están ingresando, como están entrando y ya estamos en este momento grabando, entonces por favor para que me regalen su asistencia por el chat. ¿Listo? Por favor, para que me regalen su asistencia mientras yo cierro por acá la ventana. Que no nos vaya a perturbar nada. Saludando a Carol. Carol, que hace rato no la tenía por acá. Felipe, Juan Pablo, Valentina, saludos. Lady, Helen, por ahí se van uniendo más, María Isabel, Sofía, Johan, Juan Diego, Daisy, Sebastián. Muchas gracias, muchachos. Miren, ya somos 19 personas en este momento. Bueno, muy bien. ¿Dónde nos quedamos la última vez? Sara, bienvenida. Natalia Prado, bienvenidas. ¿Dónde nos quedamos la última vez? La última vez habíamos visto, estábamos bien, habíamos introducido el precepto de qué era el código genético. Empezamos como a hablar un poco sobre este tema de qué era el código genético como tal. Entonces, para el día de hoy, vamos a retomar ciertas cositas que hablamos desde la última vez, como para que esa información no se nos pierda, sino que antes podamos apropiarnos de esa información para que recapitulemos también, vamos a recapitular de toda esa información que estamos viendo y podamos entonces hoy continuar con el proceso de genética. La idea es que para este jueves hagamos una serie de ejercicios. Listo, esa es la idea, que hagamos algunos ejercicios. Marilyn Almeciega. Marilyn, bien pueda, levantó la manito. Si tiene alguna pregunta, bien pueda. No, profe, eso me hundió y es Almésiga. Almeciga, sí señorita, ya la leí bien. Listo, no hay problema. Pensé que de pronto tenías la necesidad de hablar. Muy bien, entonces, para el día, saludo a Mario Germán, a Ana Sofía, Mariana, yo creo que es Mariana, sí, Mariana Corrales, que ahorita la estuve también revisando. Juan Pablo Mayorga levantó la mano, bien pueda. Ah, de hecho se fue. Abandonó la reunión, ahorita se integra entonces. Ok, entonces, para el día jueves vamos a hacer una serie de ejercicios sobre código genético. ¿Vale? Entonces, eso es lo que quiero como mostrarles, como para que miremos ahorita lo del código genético y vamos a hacer una serie pues, de ejercicios para la próxima clase que viene. Como para que toda esta información nos quede clara y podamos entonces, ya para la próxima semana, podamos entonces hacer ya el proceso pues como del ejercicio como tal que está pendiente para que lo hagan. ¿Listo? Entonces vamos a tener bastantico que hacer. Ok, entonces vamos acá nuevamente. Recuerden que ya entramos al momento de transferencia. Es decir, que ya es un momento donde ustedes van a entregar, van a practicar, van a demostrar lo que han aprendido. Por eso es que tenemos que en estas clases, la idea es que todo este concepto pues nos quede supremamente claro, todos los conceptos que estamos viendo, para desarrollar los ejercicios que les voy a proponer y que ustedes posteriormente pues puedan desarrollar el propio, el de ustedes. ¿Listo? Entonces, habíamos entrado al código genético. No recuerdo en la clase pasada si les hice copiar este título, de más que sí, de más que sí. Entonces, por favor, para el día de hoy, en sus cuadernos o en sus archivos Word, la fecha del día de hoy es 23 del mes 2 del año 2021, la fecha del día de hoy, y ya leo a Mario Germán. Y como título vamos a colocar código genético, si ya de pronto ya lo tienen, entonces simplemente es continuación al código genético. ¿Ok? Vamos a continuar allí. Mario Germán dice, profe, Jason no se pudo unir porque algo con los papás. Jason Bonilla, supongo que es Jason Bonilla, que sí, que
Él ahorita se excusó. Ok, yo le recibo ahorita la tarea si la envía. Mario, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a darle inicio como tal. Primero que todo, vamos aquí. Vamos acá a esta imagen. Listo, vamos acá a esta imagen que estamos viendo aquí al lado derecho. La voy a agrandar un poquito más para que la podamos apreciar. Bueno, ¿qué estamos viendo allí? Estamos viendo una molécula de ADN. Estamos viendo una molécula de ADN. ¿Listo? Venga, yo más bien hago eso como para hacer algunos, para poder rayar más tranquilamente. Bueno, por acá, más bien. Listo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos una molécula de ADN, ¿cierto? Ya sabemos que el ADN, que traduce ácido desoxirribonucleico, está hecho de varios componentes, ¿cierto? Tiene un grupo fosfato, ¿cierto? Tiene un grupo fosfato, lo voy a colocar grupo P, porque fosfato se escribe, fósforo se escribe con P. Tiene un grupo fosfato, ¿cierto? Más un azúcar, ¿cierto? Que ese es el grupo fosfato y el azúcar que muchos de ustedes dibujaron en su tarea de la actividad 3. Tenemos un azúcar más una base nitrogenada, ¿cierto? Entonces voy a colocar simplemente las iniciales. Una base nitrogenada. Donde ustedes saben que esas bases nitrogenadas, ¿cuáles son? Son adenina, que se une a la timina, y la citosina, que se une a la guanina. Entonces, hicimos el recorderis, ¿no? Que el ADN estructuralmente, químicamente, está hecho de un grupo fosfato que prácticamente funge como pegamento, por así decirlo. Es una molécula que une, es como un eslabón, ¿vale? Es como un eslabón que une a las ribosas, a las desoxirribosas, es decir, que une a los azúcares. Y estos azúcares, a su vez, están unidos a las bases nitrogenadas, que ya sabemos que van en pares, ¿cierto? Que la adenina se une con la timina y que la citosina se une con la guanina. A partir de esas letras, de esas bases nitrogenadas, de esas letras que estamos viendo allí, es que se desprende el código genético, es decir, la información necesaria para expresar físicamente, fisiológicamente, características como el cabello, la altura, el color de los ojos, la masa muscular, la masa del cerebro, bueno, una cantidad de cosas, enfermedades, bondades, bueno, de todo. ¿Listo? Bueno, entonces ese era el ADN. Ahora bien, recuerden que el ADN, ¿qué es? Es una molécula, ¿sí? Que guarda la información biológica hereditaria. Recuerden que el ADN, el 50%, ¿de dónde viene? El 50% viene del papá, ¿sí? Más el otro 50% de la mamá. No recuerdo si van en este sentido los símbolos de masculino y femenino. ¿Listo? Entonces, el 50% de tu información genética, de todo tu ADN, lo aporta tu papá. Y el otro 50% lo aporta tu mamá, a través del espermatozoide y a través del óvulo. Esa unión, ese 100%, forma su información genética. ¿Listo? Forma su información genética. Y recuerden que la molécula de ADN tiene genes. ¿Vale? O prácticamente digamos que están divididas en genes. ¿Esos genes qué son? Son fragmentos, miren muchachos. Miren que este gen de aquí es un fragmento del ADN, es un paquetico. Acá tengo, por ejemplo, otro, miren, acá y pues uno que no se alcanza a ver, ¿vale? Aquí tengo otro gen, miren, acá está cogiendo toda esta cantidad de información. Y esos genes también son transmitidos por el papá y también son transmitidos por la mamá. ¿Qué hay en esos genes, muchachos? ¿O qué dicen esos genes? Recuerden que estos genes traducen características. De quintos, ¿qué es eso? Por favor, hay por allí un micrófono encendido.
Para que lo apaguen, porfa. Características. Ya saben, la letra de prekinder, qué pena. ¿Y qué características? Características como la altura, ¿cierto? La altura. Otra característica como, por ejemplo, el color de los ojos, el color del pelo, ¿cierto? Otra característica pueden ser habilidades o capacidades más bien, porque habilidades tenemos todos. Capacidades es diferente. Bueno, pongámosle aquí pues que tenemos para realizar capacidades y también obviamente allí se expresan o ahí está también la información de las enfermedades. ¿Listo? Bueno, ahí termina enfermedades. Entonces, chicos, lo que estamos haciendo aquí es simplemente un recorderis, ¿ok? Estamos haciendo un recorderis de todo el tema de ADN. ¿Listo? Muy bien. Entonces, teniendo esa claridad, ahora sí, pasemos a lo que nos compete. Muy bien. Primero leamos esto, ¿listo? Vamos a leer primero este contenido y luego entonces saltamos a la navegación en la página que ya todos sabemos que podemos fácilmente navegarla. Pero entonces vamos a vaciar primero este contenido teórico y luego entonces pasamos allá para poderlo ampliar mucho más. ¿Ok? Muy bien. Entonces, dice, los genes, que es esta figura que nosotros tenemos acá, vean. Esto es un gen, esto es un gen, es un gen. ¿Y qué es un gen? Es un paquete, vean. Es un paquete de ADN. Acá también tenemos un paquetico de ADN, ¿cierto? Y acá también tenemos un paquetico de ADN. Esos son los genes, paqueticos de ADN que contienen la información de ciertas características. Muy bien. Los genes son considerados como, ojo, como la unidad básica de la herencia de un organismo vivo. Por eso les digo, piensen en lo siguiente. Si en el gen de su mamá está, por ejemplo, dentro de la información de su mamá, está el gen para los ojos azules, pero en su papá no estaba ese gen, lastimosamente no estaba ese gen. Tú no vas a nacer con esas características, con los ojos azules. En este caso, como los ojos azules es una característica recesiva, no es fuerte, no es predominante, sino que es recesiva, es decir, que está muy escondida. Para que se den, por ejemplo, los ojos azules, es porque ambos padres, el papá y la mamá, tienen ese gen, tienen esa información para que se pueda manifestar en los hijos. Pero si uno de los dos falla, allí no habría tal cosa. ¿Listo? Recuerden que yo ya les había hablado sobre eso, que hay unos genes que son predominantes sobre otros, que son más fuertes, más agresivos. Hablábamos de activos y de pasivos la última vez, ¿vale? Entonces, es para que lo tengan en cuenta. Y se componen de ADN. Ya lo estamos viendo aquí. Ya lo estamos viendo. Cada uno de estos genes son paqueticos de ADN. La herencia es la transferencia, ojo, la herencia es la transferencia de características de padres a hijos a través de sus genes. Por eso vuelvo a lo mismo. Si usted tiene, por ejemplo, la forma de la nariz de su papá, es porque ese gen fue transmitido a ti. Ese gen fue transmitido a ti y usted lo manifestó. O, por ejemplo, si usted tiene el lunar de su mamá, ¿cierto? Entonces es porque ese gen fue transmitido de su mamá a usted. Entonces miren que cada uno de esos genes llega a nosotros, obviamente digamos como una especie de lotería, por así decirlo, ¿vale? Pero llega a nosotros y luego se manifiesta. La mitad de nuestro código genético proviene de nuestro padre, que fue lo que hablamos ahorita, y la otra mitad de nuestra madre. Ojo, los genes se encuentran en los cromosomas. ¿Y qué es lo que son los cromosomas? Abramos esta imagen por acá. Abramos la imagen del código genético. La imagen que tanto busqué la última vez. Se me va a enfriar el café, hombre. Bueno, mientras abre, volvamos acá un momentico. Entonces, nos dicen que los genes se encuentran ¿dónde? En los cromosomas. Y nosotros habíamos visto que los cromosomas, ¿qué son?
Los cromosomas son paquetes enrollados de todo este ADN. Vamos a ver si ya abrió. Acá ya abrió. Esto es un cromosoma, muchachos. Dentro de la célula, dentro del núcleo, ¿cierto? Están los cromosomas que tienen estas figuritas, muchachos, miren. Tienen estas figuritas. ¿Esos cromosomas qué son? Esos cromosomas son, digamos, un enrollamiento o es la estructura donde se enrolla el ADN, ¿vale? Es donde se enrolla. Eso es una estructura muy, muy pequeñita, pero al mismo tiempo tiene todo el ADN contenido allí, en esos cromosomas. Y como ya habíamos visto, pues dentro del cromosoma está una partecita que es el gen. Obviamente el gen de qué está hecho, de ADN. ¿Y el ADN de qué está hecho? De nucleótidos. Bueno, entonces nos dicen que los genes obviamente se encuentran ¿dónde? En los cromosomas. Cada célula humana, ojo con esta información, cada célula humana tiene 46 cromosomas. Cada célula humana. Es decir, que usted es un ser de 46 cromosomas. ¿Listo? Tienes 46 de estas cositas, de estas estructuras llamadas cromosomas. Y ya sabes que en esas estructuras, que tienes 46 en cada una de tus células, ¿sí? En cada una de sus células están los genes que dicen quién eres tú, que manifiestan quién eres tú. Muy bien. De esos 46 cromosomas, 22 son pares somáticos y el último par es el sexual. ¿Qué significa eso, muchachos? Lo que significa es lo siguiente. De los 23 pares de cromosomas que nosotros tenemos, porque en los 23 pares dan 46 cromosomas, de esos 23 pares, nosotros tenemos un par que es el par sexual, ¿sí? El famoso XX y el famoso XY. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, las mujeres tienen XX, mientras que los hombres tienen XY. ¿Cómo funciona eso, muchachos? Vamos a hacerlo de la siguiente forma como para explicárselos. Vamos a hacer aquí lo siguiente. Digamos que acá tenemos al hombre. Entonces hagamos el símbolo masculino del hombre. Y por acá tenemos a la niña. Hagamos el símbolo de la niña. Una cruz para el hombre y una flechita para la mujer. ¿Listo? Para que estemos pues allí. Creo que es así. Luego buscan y me corrigen, pero creo que es así. Creo. Tengo la duda. Espera un momentico. Símbolo hombre y mujer. Nunca me he podido aprender eso. ¿Este es del símbolo de quién o qué? De la mujer. Es el símbolo de la mujer. Ah, sí. Este es de la mujer. Y este es del hombre. La flechita es el hombre y la mujer es, pues la mujer y la crucecita hacia abajo es la niña. Ah, para que vean que estaba equivocado, muchachos. Qué pena con ustedes. Era mejor salir de la duda. Bueno, estamos es aquí. Entonces, ya sabemos que esta es la niña, ¿cierto? Ya sabemos que el del lado izquierdo es la niña y el del derecho es el niño. Bueno, ¿qué es lo que sucede aquí? Lo que sucede aquí es lo siguiente, muchachos. La niña tiene XX, mientras que el hombre tiene XY. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, no se vayan a imaginar eso. Ya decir que su papá y su mamá, imagínense su papá y su mamá, no. Dos personas, imagínense dos personas, van a tener un bebé, ¿cierto? Entonces, el espermatozoide se une con el óvulo, ¿vale? Pero ahí, en ese momento, es donde se define ese temita casi delicado del sexo. Es decir, que a partir de este juego es donde se da la probabilidad de si es un niño o si es una niña. Es decir, ¿cuáles son las posibilidades? Vamos a mirar cuáles son las posibilidades. Vamos a hacerla con azul. Una primera posibilidad es que la mamá dé un cromosoma X. De hecho, la mamá siempre va a dar un cromosoma X. ¿Sí o no? Siempre, miren, es que tiene dos. La mamá siempre va a tener dos, mientras que el hombre solamente tiene uno. ¿Sí? Solamente tiene uno y tiene un Y. Entonces, ustedes me podrían, yo creo que ya me pueden decir
¿quién es el encargado de definir finalmente el sexo del bebé o la bebé? Pues el hombre, profe. El hombre, es el hombre. El hombre es quien determina el sexo del niño, del bebé o de la niña. ¿No han visto que hay familias donde hay muchas mujeres? O que, por ejemplo, hay parejas donde donde, ¿cómo se llama? Se me olvidó la palabra. Bueno, una pareja donde tienen muchas mujeres, por ejemplo, donde tienen muchos niños. Eso es justamente por ahí, porque de pronto la condición de la persona, del hombre, es que siempre aporta el X. Genéticamente puede pasar que el hombre siempre aporte el X, entonces siempre va a tener hijas, siempre va a tener hijas. Y miremoslo aquí, vean. Una opción es que la mamá dé un X y la otra opción es que el papá dé otra X. De aquí que me saldría un XX. Es decir, que aquí tendría una niña, ¿sí o no? Acá tendría una niña. ¿Qué otra opción hay? Otra opción es que la mamá dé un X, ¿cierto? De un X, y que el papá en este caso dé un Y. Aquí me saldría ¿qué? Un niño. Pero otra opción es que la mamá me va a dar un X. Miren. Y otra opción, obviamente, es que la mamá me dé una X y que el papá me dé otra Y. Aquí saldría otro hombre. Entonces, mire que siempre vamos a tener un 50% en este sentido. Pero finalmente es el hombre quien determina si da esta Y o no. Porque puede pasar de que le dé la X. Hay más probabilidad de que dé la X y que una niña salga, pues, de que una pareja salga en este sentido con una niña. Entonces es como para que ustedes vean que en esa ruleta, en esa rifa, por así decirlo, en ese azar, es donde se determina si hay hijos o si hay niñas. Obviamente, pues ya el cuento de la orientación sexual, eso ya es algo totalmente distinto, ¿vale? No estamos diciendo de que tenga que ser de esa manera, sino que estamos viendo cuáles son las posibilidades de que salga un chino o una china. Bueno, muy bien, eso ya lo explicamos ahí. Sigamos. Los genes son secuencias de ADN. Eso ya lo habíamos visto, ya lo tenemos claro. Codificados con, ojo, con instrucciones. Codificados con instrucciones. Es decir, que dentro de los genes hay una información que es leída, ¿cierto? Hay unas instrucciones que son leídas dentro de esos genes. ¿Para qué? Para producir una proteína en particular. Y aquí me voy a detener un poquito. ¿Alguien me sabe decir qué es una proteína o qué entiende por proteína? Porque tenemos que partir primero desde ahí, de saber qué es una proteína y cuál es la importancia de que los genes traduzcan la producción de proteínas. ¿Alguien me sabe decir qué es una proteína o cuál es la función de una proteína? ¿Qué tan importante es una proteína? Por acá tengo una pregunta de Miguel Sánchez. Profe, una pregunta. ¿Y cómo se hacen los gemelos? Ojo con esos gemelos. Profesor, buenas noches. Apenas me pude conectar. Bienvenida, Angie Tatiana. Listo. Bueno, primero resolvamos la pregunta que les dejé. ¿Saben qué es una proteína? ¿Tienen idea de qué es una proteína? No, profesor, apenas me pude conectar. Ah, ¿qué hubo, mano? No, tranquilo, no hay problema. No hay problema. Muchas gracias. Listo. Pero entonces les pregunto a los demás. ¿Saben qué es una proteína o tienen de pronto la idea de cuál es la importancia o cuál es la función de una proteína? Yo creo que todo el mundo ha escuchado en algún momento proteína. Y si aquí hay alguien que hace ejercicio o va al gimnasio, debe saber ese cuento de la proteína. A ver, ¿qué me dicen? Bueno, ahí me van contando. Listo, ahí me van diciendo, ahí me van contando. El tema de los gemelos, pues, Miguel profe, Sánchez. pensaría yo Dale, que Isabel. es algo que le acelera el metabolismo al cuerpo, ¿no? Algo que le acelera el metabolismo. Ok, tienes razón dentro de cierta manera, pero ya vamos a ver
¿En qué partecita tienes la razón? Por ahí creo que Mario levantó la mano, bien pueda. No, pero buen accidente. No fue con culpa. Pero sin culpa que diga. Listo, mano. Miguel, ya te doy la palabra. Leamos a Mariana acá. Mariana Corrales dice, es como algo que es necesario para el cuerpo. Entonces vamos uniendo cositas. Algo que es necesario para el cuerpo. Sí, tiene toda la razón. Las proteínas son supremamente necesarias para el cuerpo, pero vamos a mirar por qué razón, por qué motivo son necesarias. ¿Listo? Y tiene que ver también con lo que nos dijo ahorita. Muy bien, creo que Miguel había levantado la mano primero, luego le doy la palabra a Valentina. Bien pueda, Miguel Sánchez. Profe, pues yo creo que las proteínas son las que determinan la forma y la estructura de las células. Muy bien, miren que estamos aportando mucho más. Son cosas necesarias, son alguna sustancia necesaria para el cuerpo, perfecto. ¿Por qué? Porque da forma, son como constructoras, ¿sí? Vamos a ver qué nos va a decir Valentina. Valentina, bien pueda. Es la que se encarga de darnos crecimiento musculatorio. Muy bien. Entonces vamos a meternos, Valentina, gracias. Vamos. Profe, Cuando nosotros ingresamos al gimnasio, tenemos que, ¿qué? Tenemos que empezar, pues obviamente, a hacer ejercicio. Y nos mandan a veces a comer cosas como de proteína. ¿Para qué? Para poder crecer, para poder aumentar masa muscular, por ejemplo, en algunos casos. Y es porque la proteína no solamente es necesaria para que te crezcan los músculos, sino que también es necesaria para regular situaciones a tu interior, como por ejemplo las hormonas. Las hormonas, creo que nosotros hablamos de hormonas, ¿qué día? Las hormonas, por ejemplo, la testosterona que viene en las gónadas de los hombres y el estrógeno que viene en el de las mujeres, ¿sí? Esas hormonas son hechas de proteínas, por ejemplo. O también nos decían, para acelerar algo dentro del organismo. Entonces hablamos de las enzimas, por ejemplo. Las enzimas digestivas que son las encargadas de desdoblar los alimentos para poder aprovechar los nutrientes. Esas enzimas están hechas de proteínas. Nuestras uñas están hechas de proteínas, nuestra piel, nuestros músculos, nuestro pelo, todo está hecho de proteínas. Sofía dice, proteínas para ganar, para generar masa muscular, para reparar células y producir nuevas. Miren lo que nos está diciendo allí Sofía. Las proteínas no solamente es para la masa muscular, sino para reparar células y producir nuevas. Eso es la importancia suprema que tenemos allí con el tema de las bacterias, las proteínas. John Rivera nos dice, es como un anticuerpo. Los anticuerpos también están hechos de esas sustancias proteicas. Entonces miren que las proteínas son supremamente importantes, muchachos. Constituyen todo lo que es usted. Para que su pelo salga lacio y mono y brillante y bonito, es porque tiene unas muy buenas estructuras que están creando ese pelo maravilloso, hermoso que usted quiere tener o tiene. ¿Y eso qué es? Proteínas. Si usted es una persona alta y acuerpada y grandota naturalmente, como por ejemplo los de la raza afrodescendiente, es porque en su código genético está el que sean de esa forma, el que su estructura sea de esa forma. Entonces, miren, el crecimiento, la regulación del metabolismo, la reparación de células, todo está con base a las proteínas. Entonces, si nos devolvemos acá, muchachos, los genes son secuencia de ADN codificados con instrucciones para una proteína en particular. ¿Listo? Entonces los genes tienen la información para que nuestros organismos produzcan esas proteínas. ¿Listo? Y esas proteínas nos van a ayudar a seguir viviendo, a seguir creciendo, a seguir alimentándonos, a seguir desarrollándonos como seres, como organismos. ¿Ven la importancia que tiene esto? Muy bien. Para crear diferentes tipos de proteínas dentro de nuestras células vivas.
Ah, miren nada más lo que están diciendo acá. ¿Dónde se producen esas proteínas, muchachos? En nuestras células. ¿Listo? Porque el ADN, ¿dónde está? Pues en las células. Y si usted tiene ADN en sus células que dicen que usted cuando se corte, inmediatamente las células tienen que multiplicarse para cuidar de usted y para poder cerrar esa herida, pues muchachos, eso no lo van a hacer gratis. Eso lo hacen ¿con qué? Lo hacen con proteínas. Piensen en las proteínas como los bloques de construcción, como un Lego. Piensen en las proteínas como si fuesen Legos. ¿Listo? Esos Legos, si usted los empieza a armar, como un armatodo, pues, si usted empieza a armar esos Legos, va a construir lo que usted quiera. Las proteínas son esos bloques de construcción de todas nuestras células. Todas. Todas las funciones de su cuerpo se basan en las proteínas. Ojo a lo que dice acá. Las proteínas son necesarias por el funcionamiento de los músculos, de los huesos, de la sangre, las hormonas, en general, de todo tipo de órgano o tejido. Es así de simple, muchachos. Usted necesita proteínas para todo. ¿Y de dónde salen esas proteínas que pareciesen que normalmente, o sea, en el día a día usted no se da cuenta cuando, ay, como que ahí me va a salir una proteína? Ah, uy, acabo de salirme una proteína de una célula. No, usted no se da cuenta de eso. Esos funcionan normalito, solito funciona eso. Eso es lo que usted lo mantiene con vida. ¿Y dónde están esas instrucciones para que usted se mantenga con vida, muchachos? ¿Dónde está esa instrucción? En los genes, en el ADN. ¿Listo? Entonces, como para que nos quede mejor esa información, muchachos. Perfecto. Ahora bien, continuemos acá. La información genética que de dónde viene, de sus papás, recuerden, siempre vamos hilando. Todo lo que yo voy hablando, vamos hilándolo. Vamos mirando de dónde viene esa información que me están dando. La información genética se transcribe del ADN al ARN mensajero. Esto yo se los explico más adelante con mayor detalle, quieticos, porque esto es bien interesante de explicar. Pero aquí lo que vamos a ver es cómo es el funcionamiento, es decir, cómo es ese funcionamiento de lectura del ADN para que se produzcan las proteínas necesarias. Eso lo vamos a ver ahorita después del descanso. Entonces, la información genética se transcribe del ADN al ARN mensajero. Piensen en esto. Piensen en lo siguiente. El ADN, ¿dónde está? En sus células, ¿cierto? En el núcleo de sus células. Pero para que el mensaje de ese ADN que está ya metidito en el núcleo, para que el mensaje salga, se crea primero una transcripción. ¿Y qué es una transcripción, muchachos? Pues copia. Entonces miren que nuestro ADN tiene la particularidad de transcribirse, de copiarse. Prácticamente es como hacer un chancuco, ¿sí? Y ese ADN se transcribe en el ARN mensajero. Prácticamente el mensaje del ADN se lo pasa ¿a quién? ¿O se convierte en qué? Se convierte en ARN mensajero. Por eso le colocamos esta M ahí chiquitica. ¿Listo? ¿Y qué es el ARN, muchachos? El ARN es el ácido ribonucleico mensajero. Es el ácido ribonucleico. Finalmente, ese ácido ribonucleico, ese ARN, es el que lee las células para producir proteínas. Ya lo vamos a ver más adelante. No se preocupen que eso lo vemos ahorita. Bueno. Entonces, ese ARN mensajero, ese ácido ribonucleico mensajero, es una molécula que lleva los códigos del ADN. ¿De dónde los lleva? Del núcleo a los sitios de síntesis de proteínas en la célula. Por eso se llama mensajero, porque es el que lleva el mensaje, el código del ADN en el núcleo, ¿lo lleva a dónde? Lo lleva a donde se producen las proteínas dentro de la célula. Por eso se llaman los sitios de síntesis. Esos sitios de síntesis son los lugares o son las estructuras encargadas de producir esas proteínas. Muy bien. Este código se escribe a partir de 4 letras.
ya la sabemos. Guanina, citosina, timina y adenina. ¿Listo? Gracias a esas bases nitrogenadas es que se construye ese código genético, que corresponden a las bases nitrogenadas. En el ARN, ojo, en el ARN también se cuentan con 4 bases o con 4 letras, pero en el proceso de la transcripción hay un cambio, Miren lo que dice, 3 de ellas son las mismas que en el ADN. ¿Cuáles? La adenina, la guanina y la citosina. Pero en el ARN, la timina, que es la que falta, se cambia por otra base que se conoce como uracilo. ¿Listo? Como uracilo. En el lugar de la timina. Entonces, en lugar de la timina, el ARN tiene uracilo. ¿Listo? Entonces vamos a tener la adenina unido al uracilo, ¿vale? La guanina a la citosina. Vamos a tener esas. Muy bien. Listo. Entonces, antes de pasar acá, vamos a explorar la página. ¿Listo? Quería primero que viéramos la parte teórica para explicar un poco. Y después de esta parte teórica, ahí sí nos vamos a venir a explorar el contenido de la página. A ver qué nos vamos a encontrar allá. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud mientras me tomo este sorbito de café? ¿Vamos bien? Yo sé que es demasiada información en este momento nuevamente, porque estoy hablando de varias cosas a la vez. Es porque les estoy echando el cuento, ¿vale? Eso ahorita vamos a verlo aquí en la página e igual, como les digo, después del descanso lo vamos a ver visual. Vamos a ver eso que les estoy hablando, lo vamos a ver visual para que podamos entonces comprender mejor lo que se les está diciendo. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Ok. Pero después me acabo esto. Listo, chicos. Entonces, vamos a explorar. No sé si de pronto han escrito algo por el chat. No creo. No. Yo voy a explicarles que lo de los bebés y al fin no dije nada. Lo de los gemelitos. Existen 2 mecanismos. ¿Sí? Existen 2 mecanismos por el cual se produzcan los gemelos o los mellizos. Y un mecanismo es que 2 espermatozoides llegan a la vez a un óvulo. Entonces allí en ese momento es donde se produce esta parte de los gemelos. Y tengo entendido que hay otra posibilidad y es cuando, si no estoy mal, un espermatozoide pues llega normalito al óvulo, pero dentro hay un error, hay algo pues raro allí y empieza a generarse la división celular de tal forma de que se generan 2 personitas, 2 gemelos. Por eso es que hay casos de varios mellizos, de 5, de 4, de 7, hemos escuchado hasta de 9, imagínense. Pero pues eso tiene que ser una cosa muy rara, muy peculiar para que una cosa de esas se dé. Pero en síntesis, eso es lo que pasa con los gemelos y los mellizos. ¿Sí? Llegan 2 espermatozoides a la vez a inocular, a incubar un solo óvulo, o dentro del óvulo se empieza a dar una división para que se generen 2 seres distintísimos. Muy bien. Entonces acá María Fernández dice, profe, es que, pero si toma mucha proteína puede acelerar el ritmo cardíaco. Ah, sí, claro, porque la sangre se aglutina. Esas proteínas que los mandan a comer y que vea, que metas esto y que yo no sé qué, eso al final, pues, si uno no tiene el juicio suficiente para poder asimilar toda esa cantidad de información que está llegando adicional, especialmente la parte de los aminoácidos, es que las proteínas están hechos de aminoácidos, muchachos. Hagan de cuenta de que los bloques de construcción del cuerpo, proteínas, están hechos a su vez de otros bloques de construcción que se conocen como aminoácidos. ¿Listo? Los aminoácidos
son las estructuras pequeñitas que conforman las proteínas, ¿ok? Entonces, muchas veces a ustedes los mandan a consumir aminoácidos en lugar de proteínas. Hoy ya vemos también proteína. Entonces, estos aminoácidos, si no son pues utilizados, metabolizados de la mejor forma posible, o nos puede engordar o simplemente pues nos acelera el ritmo cardíaco porque aglutina la sangre. Bueno, avancemos un poquito aquí. Ya habíamos visto esta animación, si no estoy mal. Sí, ya habíamos visto esto. Lo que habíamos visto de este video era que tanto en células animales como en células vegetales, pues tenemos el ADN, ¿listo? Ese ADN se encuentra enrollado en estas estructuras que vemos acá perfectamente, que esto es un cromosoma, ¿cierto? Y una región de ese cromosoma son los genes. Ya sabemos que los genes son los que transmiten las características hereditarias de los organismos, ¿vale? Bueno, ya habíamos visto, venga, yo me adelanté mucho. Vamos a ver qué más nos muestra el video, que no lo recuerdo. Ah, bueno, sí, ya habíamos hablado de esto, de que esos genes están hechos de ADN y a su vez ese ADN está hecho de 4 letras que construyen el código, que son la guanina, la citosina, la adenina y la timina. Eso ya lo tenemos resabido. ¿Listo? Eso ya lo tenemos resabido. Esta parte de los codones es lo que nosotros ahorita vamos a explicar, es lo que vamos a ver ahorita, qué son los codones y por qué, por ejemplo, acá dice ACA y acá dice CAC, ¿sí? Vamos a ver qué son cada una de estas cosas. No se preocupen. Bueno, ahí acabó. Entonces habíamos visto esto también. Listo, por eso es que habíamos luchado tanto con esta imagen, buscando esta imagen. Ya los habíamos hecho y de hecho esta no la hicimos. Esta hay que hacerla ahorita que estemos explicando. Entonces ahorita nos devolvemos para hacer esto. Habían varias de estas. De hecho, esta fue la que nosotros discutimos, ¿cierto, muchachos? Habíamos discutido de que era verdadera. Y esta otra, pues que también los teníamos allí. También la habíamos visto. Quedamos acá. Listo, estamos acá. Quedamos acá. Entonces vamos a mirar a ver qué encontramos. ¿Listo? Si es información de pronto que ya sabemos para poder entonces cómo continuar. Igual ya van a ser las 8. Pero entonces vamos a ver rápidamente qué tenemos aquí. Bueno, el código genético nos dice aquí al lado izquierdo, permite traducir la información genética de sus cromosomas en proteínas. Miren esa definición tan excelente, tan concreta. El código genético, ¿qué me permite a mí? ¿Qué es el código genético? El código genético me permite traducir la información que están en esos genes, me permite traducirlas a proteínas. Ya saben que esas proteínas son las que yo voy a necesitar para que mi organismo funcione bien, ¿cierto? Y para que, pues, obviamente construya lo que necesita construirme. A un hombre no tiene por qué, de pronto, digamos, salirle senos, porque eso no está dentro de su código genético, ¿vale? O una mujer no tiene de pronto, digamos, por qué salirle un pene, ¿vale? Pero miren que todo eso es genético, todo eso viene desde allá, desde el mismo momento de la concepción, desde que esa ruleta empezó a jugar con todos sus genes que pasaba su papá y pasaba su mamá. Entonces, hay ciertas cosas que no tienen por qué ser diferentes, pero sabemos que hay errores, Entonces, miren que esa definición es perfecta. ¿Qué es el código genético? Me permite traducir la información que está en mis genes, es decir, la información genética, la permite traducir en cromosomas, en proteínas. Perdón, la información genética de los cromosomas permite traducirla en proteínas. Ya sabemos su importancia. Aquí abajo dice, el código genético son tramos de ADN. Eso ya lo hemos visto, chicos. Tramos de ADN, es decir, esos genes. Se construyen a partir de 4 bases nitrogenadas. Ya sabemos que es la guanina, la citosina, la timina y la adenina. Y acá a la derecha tenemos, las proteínas están hechas de 20. Ojo, ¿de qué están hechas las proteínas? Es decir, ¿de qué está hecha la proteína de su piel, de sus músculos, de sus uñas, de sus ojos, de su cabello, de sus células? ¿De qué están hechas esas proteínas? Están hechas de 20 unidades, o subunidades más bien, 20 aminoácidos. Son los famosos aminoácidos esenciales, ¿sí?
Entonces miren que las proteínas que construyen lo que es usted están hechas a su vez de unas unidades muy pequeñas llamadas aminoácidos. Y ya vamos a ver la importancia y la implicación de esos aminoácidos. Entonces, muchachos, son las 8:01. Vamos a permitirnos un descansito de 10 minuticos, por favor. Ahorita a las 8:11, 8:12 empezamos nuevamente, por favor, para que le saquemos provecho y para que podamos entonces continuar. ¿Listo? A las 8:12 nos podemos estar conectando para que podamos empezar. ¿Ok? Listo, profe. Y cuando dice Miguel Sánchez, profe, ¿y por qué cuando los primos tienen hijos, algunos salen? Ok, muy bien. Miguel, eso se da es por la falta de variación. Y también tiene que ver, porque es que, a ver, la naturaleza es muy sabia y la naturaleza dice que para que nosotros podamos ser totalmente competentes y podamos tener una vida exitosa, nosotros tenemos que tener una variación genética. Es decir, mientras me una con alguien totalmente diferente a mí, mis hijos o nuestra descendencia va a ser mucho más fuerte. Lo que pasa es que cuando se mezclan entre hijos, la información es la misma, es tan parecida, tanto, porque prácticamente es la misma información, es tan parecida esa información que se generan todos esos errores en el momento de la concepción. Y por eso es que las descendencias salen con este tipo de problemas. Ese era el problema que tenían las sociedades de alta cuna por allá antiguamente, cuando existían los reyes y las reinas, ¿sí? Que entre ellos mismos se casaban para conservar disque la sangre, ¿sí? Disque la sangre la conservaban de esa manera, y conservar pues la nobleza y conservar la sangre y los rasgos. Mentiras, lo que pasaban es que les salían enfermos los muchachos. O les salían locos, o les salían locos, loquísimos, o les salían enfermos. Entonces, es por eso, por esa partecita, Miguel, el por qué se da la malformación o por qué salen enfermos o con algunas condiciones las descendencias de los incestos, llamémoslos así, incestos. Bueno, entonces 8:12. Nos vemos ahorita.
Introducción. Bueno, muchachos, me quedé por acá leyendo algunas cositas. Vamos entonces a continuar. Vamos a aprenderlas ahorita al final, pues.
Ahorita al final prendemos las luces. Prendemos las cámaras y nos tomamos un pantallazo. Luego se los mando para que nos veamos pues todos, ¿ok? Pero al final. Lo hacemos al final. Bueno, muchachos. Estábamos acá. Estamos acá explorando esto y adelantando, pues ya llega hasta ahí. De hecho, la información como tal llega hasta ahí, ¿vale? Porque pues aquí ya nos están hablando pues como de una actividad muy precisa, pero pues recuerden ustedes que no estamos limitados o estamos ligados como tal a esto. No estamos ligados a ello. Más bien, entonces, la información de la página llega hasta acá, donde nos están definiendo nuevamente qué es el código genético. ¿Qué es el código genético? Bueno, muchachos, entonces, ahorita lo que voy a hacer es explicarles cómo es que funciona ese código genético. ¿Listo? Eso es lo primerito que voy a hacer, es explicarles a grandes rasgos. No me voy a detener en los detalles, porque esto es un proceso supremamente complejo. ¿Alguien por allí me habló? ¿Bien pueda? Sí, profe, no he empezado a compartir la pantalla. Ah, no. Qué pena, claro. Gracias. Muy buena, Johan. Claro, empiezo a carrera loca y no había compartido todavía. Muy bien. Ahí estamos entonces compartiendo pantalla. Muchas gracias, Johan. No, así no, profe. Bueno, continuamos entonces. Entonces, vamos a explicar, iba aquí, estaba acá. Voy a continuación entonces a explicarles cómo es que funciona ese código genético, ¿vale? A pequeños, o más bien a grandes rasgos, a rasgos generales y en un lenguaje coloquial para que lo podamos entender, porque realmente esto es mucho más complejo que simplemente decirlo, pero lo importante es que tengamos entendido cómo es que funciona este proceso. Muy bien. Todo comienza de la siguiente manera. Permítame, yo hago lo siguiente. Y verá. Acá para tener, digamos, ahorita pasamos a esto. Primero hagamos un esquema y luego sí ya lo podemos entonces pasar allí. A ver, lo primero que yo necesito que me entiendan, muchachos, es que la información genética... A ver, vamos a hacerlo aquí entre todos. La información genética, ¿dónde está, muchachos? A ver, ¿quién me sabe decir dónde está la información genética? Lo pueden escribir por ahí por el chat. Estoy leyendo también por el chat por si cualquier cosa, o si no, active entonces el micrófono para que pueda participar. ¿Dónde se almacena esa información genética? A ver, ¿quién me dice? ¿O quién lo escribe? El ADN. En el ADN. Muy bien, más bien entonces voy a cambiar la pregunta. Esa información genética que es ADN, ese ADN, ¿dónde se encuentra en nuestros organismos? ¿Dónde está? En los nucleótidos. Los nucleótidos componen el ADN, pero no. Él está ¿Cromosomas? en los cromosomas, muy bien. ¿Y esos cromosomas dónde es que están? En proteínas. No. En las células. En las células. Muy bien, gracias. Partamos entonces desde ahí. Tranquilos que acá entre todos nos estamos ayudando. Entonces partamos desde ahí, partamos desde una célula. Entonces por aquí voy a dibujar una célula. ¿Listo? Dentro de esa célula pues está obviamente su núcleo. ¿Listo? El núcleo. Y dentro de ese núcleo voy a hacer de esta manera, está el material genético, está el ADN. ¿Listo? Entonces a esto le voy a llamar ADN. Muy bien. ¿Y dónde está ese ADN? En el núcleo de la célula. Perfecto. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que en ese ADN es donde está ¿qué? Es donde está toda la información de quién es usted. De cómo va a ser, qué tan alto, qué tan gordo, qué tan flaco, qué tan moreno, qué tan... Bueno, le aparece de todo, ¿cierto? Y eso que es usted, eso que lo hace ser quien es, prácticamente se basa en proteínas. Es decir, que nosotros necesitamos que nuestras células produzcan esas proteínas para que desde adentro podamos mantener hacia afuera. ¿Sí me entienden? Eso es neto.
Si usted de pronto se lastima un brazo, se lastima en alguna parte, tiene una cortadura, la información de sus células, ¿cuál es? ¿Cuál es la información que está dentro del ADN de esas células que acabaron de ser dañadas? Reconstruirse. Y para reconstruirse necesitan, ¿qué? Proteínas para poder empezar a generar esa cicatriz, ¿ok? Entonces vamos a simular eso. Digamos que la información está para que usted pueda curarse, para que usted pueda generar esa cicatriz, esa curación allí. Esa instrucción está dentro de su ADN, está codificado en su ADN. Entonces se da de la siguiente manera, ¿listo? El ADN, pues es una estructura que nosotros ya sabemos cómo es la estructura. Voy a hacer un pequeño, digamos que voy a hacer como una especie de zoom, ¿listo? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí al interior de la célula? ¿Y qué es lo que está sucediendo? Pues lo que sucede es que yo tengo el ADN. Ya sabemos que el ADN tiene esta forma, ¿no? No perfecta, pero digamos que tiene esa forma. ¿Tiene una forma de qué? De espiral, doble hélice en forma de espiral. Este es el ADN. Este es el ADN. Digamos que eso está dentro de la célula. Pero ¿qué es lo que pasa? El ADN, perdón, está dentro del núcleo. Ese ADN está dentro del núcleo. Esa información que tiene el ADN tiene que salir del núcleo para que sea construida la proteína. ¿Cómo sale? Sale a través de un proceso que se llama transcripción. Entonces voy a colocar aquí transcripción. Transcripción. ¿Y qué es transcribir, muchachos? Transcribir prácticamente es copiar. La transcripción. ¿Listo? Y esa transcripción lo que hace es que se genera una sola hebra de ese ADN. ¿Saben qué se generó aquí? Se generó el ARN mensajero. Este es el ARN mensajero. Es decir, que a través del mecanismo de transcripción, ¿sí? El ADN pasa su información al ARN. ¿Listo? Pasa la información del ADN, la pasa al ARN. Y luego, ¿qué es lo que pasa? Que ese ARN sí está libre. Él está libre. Entonces voy a colocar aquí, entre paréntesis, que es un ARN libre. Es decir, él está fuera del núcleo. ¿Listo? Entonces, de ahí ese ARN pasa a los ribosomas. Ya les voy a decir qué es un ribosoma. Ribosoma. ¿Listo? A los ribosomas, más bien. ¿Qué son los ribosomas, muchachos? Los ribosomas son unos organelos, ¿sí? O unas organelas. Son unos organelos que están dentro de las células y se encargan de producir aminoácidos, muchachos. Se encargan de producir aminoácidos. Entonces, ese ARN mensajero que lleva el código, que lleva la información del ADN, va a los ribosomas. Y en los ribosomas se produce la traducción. Traducción. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué está siendo traducido, muchachos? ¿Qué se está traduciendo? Se está traduciendo la información ¿de quién? Pues del ARN mensajero. Entonces, en ese proceso de traducción se van a producir los aminoácidos. Aminoácidos. Se van a producir los aminoácidos. ¿Listo? Entonces, vuelvo y explico nuevamente. En la célula, al interior de la célula está el ADN. Al interior de la célula está el ADN. ¿Listo? Ese ADN, para que transmita su información, para que pueda producir los aminoácidos y las proteínas que nosotros necesitamos, necesita ser transcrito, ¿sí? Entonces se transcribe en ARN mensajero. Ese ARN mensajero realmente queda libre. Él ya puede salir del núcleo. Y al salir del núcleo, se va a dirigir a los ribosomas. Los ribosomas son unas organelas. Jason, ¿ya encendió la cámara? Por favor, concentrados acá. ¿Listo?
concentraditos aquí. Luego hablan de las cámaras y sus cosas. Recuerden que eso es al final. Concentrados acá, por favor. Entonces, ese ARN mensajero que ya está libre, ya está por fuera del núcleo, va y se dirige a los ribosomas. Y esos ribosomas son los que generan la traducción, ¿sí? Traducen el código. Y en esa traducción del código es donde generan aminoácidos. ¿Listo? Ya sabemos que los aminoácidos generan, ¿qué? Las proteínas. Proteína. Ya sabemos que los aminoácidos fabrican las proteínas. Y ya sabemos que esas proteínas las necesitamos ¿para qué? Pues para existir, para todo las necesitamos. ¿Ok? Entonces, eso que les acabé de explicar aquí, lo vamos a ver acá, en este simulador. ¿Qué tenemos aquí, muchachos? ¿Qué banda tenemos acá? Acá tenemos el ADN. ¿Sí ven qué es el ADN? Tenemos acá como la simulación de un ADN. Y ojo a esta región que tengo aquí, que inicia desde acá donde tengo el cursor, desde aquí hasta acá. Toda esta secuencia de ADN que yo tengo acá, digamos, como subrayada en naranja, es un gen. Es decir, que ahí está la información de un solo gen. ¿Ok? Ahí está la información de un gen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que, digamos que aquí, para no hacerlo tan complejo con tantas cosas, lo único que voy a hacer es colocar allí un factor de transcripción positiva, es decir, un inicio. Voy a colocar ese el inicio para que empiece el proceso de transcripción. ¿Y cómo se hace ese proceso de transcripción? De la siguiente manera. Para eso necesito una de estas estructuras que se llama un ARN polimerasa. Es una proteína. Y miren lo que va a hacer, por favor. Muy atentos a lo que va a hacer. Como el gen empieza desde aquí, muchachos, miren. Desde aquí empieza el gen. Entonces, la polimerasa se sitúa aquí. Y miren lo que empieza a hacer. Empieza a leer el ADN y ¿qué fabricó? ¿Sí pilló que fabricó un ARN? Esta cosita que nosotros vemos acá es un ARN. Acabo de crear un ARN mensajero. ¿Listo? ¿Y por qué se ven así como que se mueven? Porque estamos haciendo el ejemplo de que está flotando en la célula. ¿Listo? Entonces, miren, vuelvo a presentarlo. Ojo. Necesitamos un iniciador. Entonces yo voy a colocar acá un iniciador. Y miren lo que hace la ARN polimerasa, que es una estructura, es una enzima, ¿sí? Es una proteína, muchachos. Es una proteína que copia, que transcribe el ADN a ARN. Miren, yo la voy a colocar aquí y miren cómo ella empieza a leer y a medida que empieza a leer, ¿qué genera? El ARN mensajero. Ahí salió el ARN mensajero. Vamos a hacerlo nuevamente. Atentos. Explico nuevamente. Digamos que este ADN, esta tira de ADN, ¿dónde está? En la célula. Y este fragmento que empieza desde aquí, es decir, esta franja naranja, que empieza desde aquí hasta acá, es un gen. ¿Listo? Ahí hay un gen. Y ese gen va a traducir, más adelante, va a traducir para un aminoácido. Ya sabemos que esos aminoácidos constituyen las proteínas y que las proteínas nos ayudan a vivir. Entonces, lo que pasa es que voy a situar aquí un iniciador. Esta es la señal que me dice que a partir de aquí se va a generar la copia o la transcripción del ADN. Entonces, miren, yo utilizo una enzima, la voy a colocar acá. Y ella lo que empieza a hacer es que empieza a leer el ADN y cuando lee el ADN genera el ARN mensajero. Aquí en esta estructura, en este ARN mensajero, es donde está ¿qué, muchachos? Es donde está la transcripción de la información que estaba aquí en el ADN. Bueno, ahora ese ARN mensajero quedó libre. Él ya quedó libre. Él se puede mover por toda la célula y sale del núcleo. Fuera del núcleo se encuentra con el ribosoma. Mírenlo acá. Este es el ribosoma. ¿Listo? Y miren lo que pasa cuando se encuentra con el ribosoma. El ribosoma lo lee
¿Y qué acabo de producir? Produjo un aminoácido o produjo un tipo de aminoácido. Mira ya, ahí acabé de generar un aminoácido o un tipo de proteína, por así decirlo. Si miraron tan bacano, miren, otra vez. Inicio. Esto ustedes lo pueden hacer. Ahorita les comparto esto, ¿listo? Ahorita les comparto esto para que ustedes jueguen en su casa. Inicia desde aquí. Desde aquí inicia. Luego sitúo la ARN polimerasa, que es la que se encarga de ¿qué? De transcribir el ADN a ARN. Miren, ahí está leyendo y a medida que lee el ADN, produce el ARN mensajero. ¿Listo? ¿Alguien levantó la mano o alguien preguntó algo? Yulisa, bien pueda. Yulisa. Ok. De pronto metió mal el dedo. Sigo. Entonces, ese ARN mensajero ya fue o ya tiene la información transcrita del ADN. ¿Listo? Entonces, si yo sitúo acá un ribosoma, el ARN pasa por el ribosoma y el ribosoma se encarga de construir la molécula. ¿Sí vieron? ¿Sí vieron? Entonces, aquí ya tengo un tipo de proteína. Obviamente, si yo lo vuelvo a colocar aquí, él me vuelve a producir otro, miren. Ahí vuelve y me produce otro aminoácido. Entonces ya llevo 2 de esos aminoácidos. ¿Listo? Vamos a ver, voy otra vez a colocarlo. Ahí vuelve a pasar y me produce otro tipo de aminoácido. Muy bien. ¿Por qué no me produce los otros aminoácidos, estas otras formas? ¿Por qué no me las produce? No me las produce, muchachos, porque, voy a quitar esto de aquí porque si no va a seguir produciendo y más y más. Ya, usted vaya después por allá. Muy bien. ¿Por qué no se generan los otros aminoácidos o los otros tipos de proteínas? ¿Alguien me sabe de pronto decir por qué no se producen? ¿Por qué siempre se va a producir en este caso este aminoácido en forma de rombo? A ver, ¿quién me sabe decir por qué solamente sale ese y no salen los demás? ¿Qué creen ustedes? ¿Voy a destruir este ADN? Profe, pues porque siempre se está uniendo con el ribosoma. Bueno, ¿alguien de pronto tiene alguna otra apreciación? Vamos a ver, vamos a utilizar el otro ribosoma, a ver. Vamos a sacar los 2 ribosomas. ¿Sí? Digamos que hay 2 ribosomas. Y vamos a transcribirla nuevamente, porque la acabé de destruir. Entonces, ahí va a salir una ARN. Ahí salió, ahí se está creando. Véalo. ¡Pum! Ahí salió uno. Métase aquí a ver qué pasa. Por ese ribosoma me crea otro aminoácido de este tipo. Y por el otro ribosoma me crea también algo así como que solamente ese ARN está hecho para fabricarme esas figuras. ¿No ven ustedes? Eso es porque este gen solamente traduce para este aminoácido, muchachos. Este gen. Vamos a ver el próximo gen. Miren que acá tengo para seguir al próximo gen. Entonces vamos a ir vamos a ir al próximo gen. Oh, ya estamos en otro gen. Miren que aquí, miren que acá, el gen es un poco más largo. ¿Sí? Miren que la secuencia es mucho más larga y ya tenemos como una banda amarillita. Entonces vamos a mirar. Empezamos. Y vamos a colocarlo aquí. Ah, necesita otro. Entonces vamos a colocarlo entonces aquí. Venga pues, venga para acá. Miren que ahí empezó, vean. Ahí empezó a leerlo, ¿cierto? Leyó todo el ADN y ¿qué produjo? Un ARN mensajero. Miren que este ARN mensajero es más largo que el anterior. ¿Sí ven? Ahora vamos a colocarle un ribosoma, a ver qué hace. Cuando el ARN mensajero pasa por el ribosoma, es el mismo ribosoma, pero tiene otra instrucción, tiene otra información. Entonces miren que ahí acabé de crear un aminoácido. Muy bien, otro aminoácido. Vamos a colocarle el otro ribosoma. Miren. Si ven que este gen siempre me va a traducir
para crear este tipo de aminoácido. Siempre me va a crear como el aminoácido que tiene esa formita. Miren y verán. Siempre, siempre lo va a crear, vean. Ahí lo está creando otra vez. ¿Y por qué siempre crea ese? ¿Por qué no está creando el rombo, sino que está creando ¿cómo se llama esto? Esto es un 1, 2, 3, 4, 5, este hexágono. ¿Por qué siempre me crea el hexágono? Ah, bueno, eso es ¿por qué? Porque este gen, el gen número 2, traduce para ese aminoácido. Vamos a pasar al siguiente gen. Miren que es un gen, digamos, como que un poco más largo, de un color amarillo un poco más intenso. Entonces vamos a colocar, a ver, aquí para que inicie, acá para que inicie, y vamos a colocar la ARN polimerasa. Miren, ahí empezó a leer, lo está leyendo, 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 y está produciendo a su vez el ARN mensajero, que es mucho más largo. Miren que este ARN es mucho, mucho más largo. Ahora vamos a colocarle un ribosoma, a ver qué. Pues miren que al colocarle el ribosoma, la instrucción que fue traducida fue este aminoácido, este rombito. Entonces, pum, ahí voy a colocar el rombito. Miren que acabé de completar la colección. Ya pude completarla. Este es el juego que la idea, miren, por acá hay otro, ¿ver? Por acá hay otro que está volando del pasado. Entonces, miren, muchachos, que este simulador nos permite jugar precisamente con eso. Nos permite saber cómo son esos procesos al interior de nuestras células, cómo son esos procesos, ¿sí? Y podemos entonces identificar plenamente cómo es que se producen los aminoácidos al interior de nuestras células. ¿Alguna pregunta hasta este punto, muchachos? ¿Alguna inquietud, alguna pregunta, lo que ustedes quieran y necesiten? Si quieren, vuelvo, lo presento, vuelvo y explico. Ustedes son los que me dan la parada. Entonces, bien puedan, muchachos. ¿Estamos bien hasta este punto? Oye, yo tengo una pregunta. Claro que sí. ¿Por qué en los otros dos necesito dos factores de transcripción? Ok, muy bien, muy bien. Estamos hablando de este de acá, si no estoy mal. Este de acá necesito este y necesito este otro factor de transcripción. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede, muchachos, es lo siguiente. Como les digo, es un mecanismo que yo lo estoy diciendo de una manera sencilla, pero no es un mecanismo totalmente sencillo. Miren cuántas estructuras y cuántas moléculas participan solamente en ese proceso de transcripción. Participan muchas estructuras. Entonces, estos factores, dependiendo del gen, muchachos, dependiendo del gen y dependiendo del tramo del ADN que va a ser transcrito, dependiendo de esos factores, es que se emplean uno, dos o más de estos. ¿Listo? Entonces, es más bien como por ese lado. Yo lo que quería mostrarles, y lo que quiero y los que intento seguir mostrándoles, es cómo es que se da ese proceso de transcripción y de traducción. ¿Listo? Entonces, vamos a repasarlo rápidamente rápidamente, lo vamos a ver rápidamente. El ADN que estamos viendo aquí, ¿dónde está? En el núcleo de la célula, ¿cierto? Y dentro de ese ADN yo tengo un gen, que es el que estoy viendo aquí con una banda naranja. Ese es un gen. ¿Listo? Ese es un gen. La información que tiene ese gen tiene que ser transcrita a el ARN mensajero, porque él sí puede salir de la célula para entregarle ese mensaje al ribosoma y que lo traduzca en un aminoácido. Entonces vamos a mirarlo nuevamente. Este gen número 1 es un gen pequeño, miren que es un gen pequeñito. Este gen número 1 es un gen pequeñito, bastante pequeño. Entonces él siempre va a necesitar este factor de transcripción, que es como un marcador, es como el que dice, vea, desde aquí va a empezar a transcribir, ¿listo? Solamente desde aquí, no desde acá, ni desde por acá a la mitad, no. Desde aquí va a empezar a transcribir. ¿Listo? Entonces vamos a ver la transcripción. ¿Cómo se hace esa transcripción? Con la ARN polimerasa. Entonces yo la voy a poner aquí para que empiece la transcripción.
Y ahí empezó, vea. Empiece a leer, y ¡pum! Ahí ya acabó. ¿Qué creó? El ARN mensajero. Se acabó de dar la transcripción. Y este ARN mensajero está libre. Él ya sale del núcleo. ¿Y qué lleva? Lleva la información que está aquí. Muy bien. ¿Y dónde lleva esa información, muchachos? La lleva el ribosoma. ¿Sí? El ribosoma está por fuera del núcleo. Entonces el ARN mensajero viene y ¡ay! El ribosoma. Vea, ribosoma, le traigo un mensaje. Entonces el ribosoma llega y traduce ese mensaje. Y en la traducción del mensaje que hizo, fabricó un aminoácido. Entonces, ¡pum! Llevo un aminoácido. Ahí me creó otro aminoácido. Entonces, venga, pues, otro aminoácido. ¿Sí vieron? Pero miren que no me crea los otros 2 aminoácidos. ¿Por qué no me crea los otros 2 aminoácidos? No me crea los otros 2 aminoácidos porque este gen que estamos viendo aquí solamente traduce para este aminoácido de forma de rombo. Solamente, miren, ahí lo volvió a hacer. Vamos pues a colocar otro acá. ¿Listo? Si yo paso al siguiente gen, miren que es un gen más largo. ¿Sí ven? Este gen de aquí es cortico, pero este gen de acá es mucho más largo. Miren, es supremamente largo este gen. Entonces, lo mismo. Yo necesito un factor de transcripción. ¿Sí? Creo que este necesita otro. Sí. Este, por ejemplo, necesita otro. Entonces, coloqué ahí los 2. Estos de acá negativa no los vamos a trabajar, ¿ok? Solamente trabajamos los de arribita. Entonces vamos a ver cómo se transcribe ese ADN. Entonces ahí se va a transcribir, vean. Ahí se está transcribiendo, se está creando el ARN mensajero. Ahí se acabó de transcribir. Muy bien. El ARN mensajero sale del núcleo y se dirige al ribosoma. Y en el ribosoma, ¿sí? En el ribosoma entrega el mensaje y el ribosoma lo traduce. ¿En qué lo traduce? En la fabricación de este aminoácido en forma de hexágono. ¿Listo? Si el ARN mensajero vuelve a pasar por otro ribosoma, pues ahí vuelve a crear el mismo aminoácido. Miren que no está construyendo el aminoácido en forma de rombo. No. ¿Por qué? Porque este gen solamente tiene la información para traducir en este rombo de acá. Si pasamos al otro gen, miren que es un gen mucho más largo. ¿Listo? Entonces voy a colocar los factores de iniciación o los de transcripción y voy a colocar la polimerasa. Entonces miren, ahí está leyendo y a medida que va leyendo, que va transcribiendo, ¿sí? Aparece el ARN mensajero. Ahí ya apareció y quedó libre. ¿Listo? Si le colocamos un ribosoma, vamos a ver que no traduce ni para el rombo, ni traduce para el hexágono. ¿Va a traducir para quién? Vea, tradujo para el cilindro. ¿Sí ven? Tradujo para este cilindro. Listo. Y ahí tenemos la proteína completada. Entonces, miren, muchachos, que de esta manera muy sencilla es que se traduce, es que se da ese proceso de traducción, de transcripción y de traducción del código genético. Es de esta manera. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Alguna inquietud? Bueno, finalmente aquí vemos un esquema muy sencillo. Es un esquema muy sencillo, pero pues, vengan, permítanme acá. Yo se los copio. Es un esquema muy sencillo, donde vemos los dos procesos. Bien, vean, acá tenemos el ADN, ¿cierto? Vemos que el ADN tiene su parejita, vean, acá está su parejita ¿de qué? Tiene su parejita de bases nitrogenadas, la adenina con la timina con la adenina, la guanina con la citosina, ¿cierto? Digamos que de aquí a acá hay un gen. ¿Listo, muchachos? Digamos que de aquí a acá hay un gen. Y digamos que de aquí a acá hay otro gen. Recuerden que los genes son esos fragmentos de ADN. ¿Listo? Entonces recuerden que aquí está todo este gen y recuerden que aquí está todo este gen. Muy bien. Profe,
Señora, bien pueda. Profe, Sí, señora. ¿ese chat es para hablar algo de la clase o para estar molestando por ahí? Venga, venga, venga. Yo ya les dije el ¿El chat es temita. para estar molestando por Sí, ahí o no, para qué hablar pena algo de la no, qué clase? pena con ustedes, muchachos. Vuelvo e insisto, ya van 2 veces. Ya van 2 veces. Por favor. Van 2 veces que me cogen de recocha el chat. El chat no son para pendejadas. Por favor. Y vamos a mirar a ver quiénes son los que están hablando pendejadas. Sí, profe, porque uno es pendiente de las clases y hablando Sí, pendejadas que no tiene que ver qué nada pena con con los ustedes. es. Vea, ¿cómo así que van a jugar? Eso, por favor, me lo hablan, no sé dónde es que hablan eso. Para eso ustedes creo que han creado perfectamente un grupo para poder estar pendejeando por allá. La clase me la respetan, me hacen el favor. Vamos a mirar. Profe, si este celular me viene astillado y me ponen a mandar un poco de mensajes ahí, no. No. Me hacen el favor y cogen oficio. Vea estas pendejadas que están escribiendo aquí. Idioteces. No. No. Increíble. Increíble. Bueno, continuemos más bien. Listo, vamos a continuar porque no me voy a dejar tampoco dañar el mal genio ahorita por culpa de algunos culicagados. No me dejaron ver bien, No, yo sé profesor. que no, me imagino. Y gracias por haberme comentado, menos mal esto está quedando grabado, entonces ahorita simplemente lo que voy a hacer es mirar quiénes son los que están con la Cuando usted pendejada. consiguió Ya. de lo que estaba simulando a lo siguiente, no se vio nada. Imagínese pues. Sí, señor. No, yo ahorita me encargo de mirar quiénes son y pues me va a tocar entonces amonestarlos porque entonces que pues para ver si así cogen mi escarmiento. Se los pedí 2 veces. 2. Entonces no, así tampoco, qué pena con ustedes. Qué pena con ustedes. Y con los demás también que están tratando de pararle bolas a esto. Está bien complicado, Profe, pues. Señora. entonces desde que ellos explican las clases y ya. No, pues sí, acá no hablarán de pendejadas porque ¿de qué más van a hablar? Entonces, Sí. vean. Si Vea, no vamos dejan a porque saben mucho. No, vamos a dejarlos así porque no me voy a poner a pelear más bobamente. Sí, Vea, vamos a hacer señor. lo Sí, siguiente. señor. Sigamos, por favor. Sí, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a continuar haciendo lo siguiente. Eso menos mal ahí ya quedó grabado y luego yo ya me encargo de mirar a ver qué es lo que tenemos que hacer. Vamos a devolvernos a lo que nos compete. Nos van a quedar 10 minutos en este momento, nos quedan 10 minutos para que termine la clase. Entonces, vamos a finalizar y dentro de 8 días. Para el jueves, esto nuevamente se tiene que abordar. Vamos a abordarlo nuevamente, rápidamente lo vamos a abordar. De pronto lo que se han perdido, vamos a abordarlo nuevamente para explicarlo y ahí sí ya nos vamos a meter con lo que estoy tratando de explicar, que son los jueguitos de las letras. Porque si ustedes notan, cuando lleguemos aquí, miren, hay un poco de letras. Entonces tenemos que aprender el código genético, porque lo que ustedes tienen que hacer más adelante es justamente eso. Vea, tienen que hacer ejercicios del código genético. Entonces tenemos que entenderlo. Y el jueves vamos a hacer varios ejercicios de ese tipo. Entonces, bueno, vamos a continuar más bien. Les decía por acá que tengo una hebra de ADN, ¿listo? Y en esa hebra solamente vamos a hablar solamente de 2 genes, del gen número 1 y del gen número 2. Esto simplemente como por ejemplo. El gen 1 y el gen 2. Sabemos que son esos paquetes dentro del ADN, ¿cierto? Pero esos paquetes, esa información que está dentro de esos genes no puede salir del núcleo. Entonces, ese mensaje, ese código que está allí tiene que ser transcrito. Entonces, primero se produce la transcripción. ¿Listo? Ya vimos cómo se traduce, cómo se da esa transcripción. Entonces, en el proceso de transcripción, a partir de una hebra de ADN, sale una de ARN mensajero, muchachos. Y miren que esto es lo más interesante, esto es lo que les quiero explicar. Ay, borré el gen. Bueno, no importa.
esto es lo que les quiero mostrar. Miren lo siguiente. La timina se une ¿con quién? Muchachos, la timina se une ¿con quién? Con la adenina. Con la adenina. Entonces, en el proceso de, ojo con lo que les voy a decir, en el proceso de transcripción, ¿sí? La polimerasa, cuando la polimerasa hace esto, muchachos, cuando la polimerasa hace este proceso, es decir, cuando él ya va leyendo, ¿sí? Cuando ella va leyendo y va produciendo el ARN mensajero, ¿qué es lo que está haciendo? Lo que está haciendo es lo siguiente. Lo que está haciendo es cortar la hebra de ADN. La corta. La cortó ahí. ¿Listo? Ahí la cortó. Por eso es que del ADN, que son 2 hebras, sale solamente una en el ARN. ¿Listo? Entonces llegó y hagan de cuenta que es como una tijera y llega y la corta. Y mientras la corta, va haciendo la transcripción. Entonces, miren, la timina, como se une con la adenina, entonces la timina produce adenina. De la timina sale adenina. ¿Ok? La adenina, nosotros que sabemos que la adenina se une con la timina, pero como ya estamos en el código genético, como ya estamos en el ARN, la adenina fabrica uracilo. Mírenlo acá. Ahí es donde se cambia, muchachos, miren. Ahí es donde se cambia. La citosina produce guanina, la timina, adenina, pero la adenina nos da uracilo. Y así sucesivamente. Miren acá también, vean. La timina nos da adenina, pero la adenina traduce en uracilo. Ahí en el proceso de transcripción, muchachos, es donde se cambia la T de timina por la U de uracilo, ¿ok? Ahí en ese proceso de transcripción, ese es el que estamos viendo en este momento. Ahí en ese proceso de transcripción es donde la molécula de ADN se corta a la mitad, ¿cierto? Y una de esas hebras es transcrita, ¿cierto? En el ARN mensajero, y ahí es donde se producen justamente las uracilos. Miren que la A traduce a uracilo, la A se cambia, o más bien, la T se cambia por la uracilo. ¿Sí ven? Ahí en todas estas, miren que esta citosina da guanina, perfecto, ahí no hay problema. Pero la adenina nos va a dar uracilo. Miren que en el ARN mensajero no está la timina, sino que se cambió por el uracilo. Y finalmente, muchachos, finalmente, cuando yo tengo la traducción, el ARN mensajero, cuando ya está aquí, ¿cierto? El ARN mensajero, y llega y pasa por el ribosoma, entonces se da la traducción, ¿cierto? Ahí se dio la traducción, miren. Pero ¿cómo se da esa traducción? Pues esa traducción se da es por estas tripletas, miren. Se dan por estas tripletas. Esas tripletas se conocen como codones. Los codones. Esto es una E. Como codones. Y los codones son simplemente tripletas de bases nitrogenadas. Entonces, este codón AUG va a traducir para un aminoácido que se conoce como metionina. Y este de acá, que es AUC, no las Autodefensas Unidas de Colombia, sino el codón AUC, ¿sí? Va a traducir para la hilenina. Y este codón UCG va a traducir para la serina. Muchachos, son 20 aminoácidos. ¿Listo? Son 20. Aquí solamente tenemos 3. La metionina, la hilesina y la serina. Solamente tenemos 3. Pero el código genético realmente produce ¿cuántos? 20. Produce 20 aminoácidos. Y sus combinaciones, es decir, la combinación entre los diferentes aminoácidos, pues obviamente van a traducir ¿en qué? En proteínas. Y esas proteínas son las que nosotros necesitamos en las diferentes funciones del organismo. ¿Ok? Entonces, como les digo, como tuvimos varios errores y varias interrupciones, que no entiendo por qué hacen interrupciones cuando estamos aquí en un proceso donde podían hacerlo perfectamente por el WhatsApp o no sé dónde, menos en el chat, menos, ¿sí? Como tuvimos todas esas interrupciones,
Esto nuevamente lo explicamos en un momentico el próximo jueves, para que nos quede bien, bien concreto. Y ahí sí vamos a poder utilizar esta tabla. ¿Listo? Ahí sí vamos a poder utilizar la tabla para poder entonces mirar, y miren los diferentes aminoácidos, ¿vea? Tirosina, tengo serina, leucina, fenilalanina, tengo isoleucina, tengo la treonina, la lisina, la arginina, la glicina, el aspartano, el ácido glutámico, o sea, tengo la valina, tengo todos los aminoácidos, el triptófano, la cisteína, tengo todos los aminoácidos esenciales de acuerdo a este código. ¿Listo? De acuerdo a este código. Entonces, eso ya lo vamos a ver mucho mejor el día jueves. ¿Listo? El día jueves. Espero que para el día jueves, los muchachos que pues provocaron todo este caos, pues muchachos, primero que todo, qué pena por alterarme ahorita. Ustedes me conocen muy risueño y todo eso, pero también me altero, también me da mal genio, qué pena. Yo también soy humano. Entonces, ¿para qué? Pero me dio mal genio que hagan eso, porque es que no se trata, yo no estoy hablando con culicagados. Es que ni siquiera los culicagados de noveno hacen esto. Entonces, para que por favor lo tengan en cuenta, que es una falta de respeto conmigo y con sus compañeros. Eso es lo que ofende, eso es lo que da rabia. ¿Ok? La falta de respeto. Puede ser muy inocente y espero que no lo vuelva a hacer. Y al mismo tiempo les ofrezco excusas por alterarme de esa manera. Espero me entiendan y me comprendan. Pero entonces también voy a solicitarles a ustedes pues que para el próximo obviamente esto no se presente. ¿Listo? Esto no se va a presentar nuevamente. Para el próximo jueves se viene un trabajo teórico bastante fuerte y la mitad del tiempo va a ser práctico, porque ustedes también tienen que practicar allá en sus casas. Vea, yo soy tan madre que esto yo lo voy a dejar pasar. Porque si yo me pongo otra vez a ver este chat, me descompongo otra vez y me da otra vez rabia y yo no me quiero ir ahorita a la cama con rabia. ¿Sí? Entonces eso voy a hacerlo así, lo voy a dejar pasar. Esta es la tercera es la vencida, dicen por ahí. ¿Sí o no? Entonces se las voy a colocar de esa manera. Qué pena con ustedes, nuevamente me excuso. Espero que me comprendan, los comprendo también a ustedes, pero ya, ¿listo? Ya, hasta ahí, ya. Para la próxima, común y corriente, seguimos, no pasó nada, no pasó absolutamente nada, seguimos como seguimos, ¿ok? Entonces, por favor, para el próximo jueves, puntualitos, empezamos, vamos a retomar lo que no alcanzamos a ver de una mejor forma. Les presento pues los ejercicios que vamos a hacer en clase y eso ahí ya quedamos duchitos para la próxima semana, ¿ok? Entonces, no, hoy no hay tarea, una tarea porque hoy estamos desarrollando todo esto. La tarea va a quedar, o las actividades más bien van a quedar para hacerlas en la próxima clase. Esas son actividades internas, por así decirlo. Pero hoy no hay tarea. Hoy era explicando netamente todo lo que nos correspondía al código genético. ¿Listo? Entonces, muchachos, muy buenas noches, ya son las 9. Muy buenas noches. No sé si alguien quiere decir algo o alguien va a decir algo antes de cerrar. ¿Alguna pregunta? Para que por favor entonces Lo de puedan las finalizar. cámaras, profesor, que hablaron algo. Ah, no, suerte. Me hicieron, se la tiraron, muchachos. Entonces luego lo hacemos, cuando estemos como de buen genio. Más bien el martes, porque sí el jueves. Porque para qué, pero a mí sí me gustaría. Sería chévere. Bueno, profe, Pero muchísimas no gracias. ahorita. Bueno, Valentina, cuídense mucho. Mira, Entonces, listo, Cristian. Por favor, me regalan, por favor, exactamente la asistencia. ¿Listo? Y estamos hablando. Muchas gracias, muchachos. Hasta luego, profe. Chao, Mariana. Hasta luego. Chao, Hasta chicos. Cuídense mucho. Chao, profe, chao, hasta luego. Chao, Yulisa. Estamos hablando, Chaito. Cuídense mucho, por favor. chao, profesor, Dios le bendiga. Bueno, pues hasta luego. Cuídense Chao, mucho. profe. Chao. 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 Cuídense mucho, por favor. Igualmente, Mayra Alejandra García. Que pasen buena noche. Cuídense mucho. Hablamos, David. Cuídense mucho.